Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenía rato hablando, pero tenía el micrófono en silencio. Creo que ahora sí se escucha, ¿no? Ahora se escucha. Se escucha ahora el audio. Okay. Ay, es que antes había puesto en silencio el micrófono y se me olvidó desactivar el silencio. Bueno, les comentaba que continuando con la serie de clases que iniciamos la semana pasada hablamos sobre los efectos de la falta de caridad en la persona y vimos que la falta de caridad estaba relacionada inmediatamente con la falta de fe. Y se describían varios versículos del Corán, o se mencionaron varios versículos del Corán en los que Allah mencionaba personas malas o personas que iban a ser castigadas por sus pecados, y uno de esos pecados que se comentaba era la falta de caridad, la falta de misericordia y de compasión hacia los demás, traducida en caridad. Hoy vamos a hablar, inshallah, sobre el abandono de la oración. ¿Qué pasa cuando una persona deja de rezar? ¿Qué pasa cuando una persona es perezosa con su oración? ¿Qué pasa cuando una persona deja pasar los rezos? Eso es lo que vamos a comentar hoy. Primero que nada, el rezo es el segundo pilar de los pilares del Islam y es el que viene después del testimonio de fe. Es la adoración más grande que pueda hacer el musulmán. No hay una adoración que lo acerque más a su Señor que la oración. Y es la única adoración que Allah legisló en el cielo, que se legisló en el cielo y no en la tierra. Cuando se legisla la obligación de la oración, cuando el profeta Sallallahu alaihi wasallam fue elevado a los cielos en la noche del viaje nocturno y la ascensión, y en ese momento, cuando él estaba cerca de su Señor, a una distancia muy cercana de su Señor, Allah le ordena hacer la oración, le ordena que cumpla las oraciones. Se revelaron primero o se legislaron 50 oraciones, y cuando el profeta, que la paz con él, venía descendiendo de los cielos, se encuentra con el profeta Musa, que le pregunta: ¿qué te ha dicho tu Señor? Y él dice: me ordenó hacer 50 oraciones durante el día y la noche. Musa le aconseja al profeta, que la pasa con él, que pide una reducción, y pide una reducción, se baja después a 10 y después por último a 5.
Y aún así Musa, alayhi salam, el profeta Musa le dice al profeta Mohammed que le siga pidiendo otra reducción a su Señor. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: no, ya siento vergüenza de pedir otra reducción a mi Señor. Entonces se legislaron 5 oraciones durante el día y la noche que tienen un valor de 50 oraciones durante el día y la noche. La oración, como les mencioné, es el principal pilar del Islam después del testimonio de fe, pero también es una de las puertas no de las puertas, de las salidas de la religión. El profeta, que la pasa con él, dijo: lo que hay entre la persona y la incredulidad. O sea, él dijo: lo que hay, lo que separa a la persona de la incredulidad es la oración. Aquella persona que deja la oración se expone a sí mismo a caer en la incredulidad. Y como lo han mencionado los sabios, abandonar la oración es más grave ante Dios que cualquier otro pecado. O sea, es más grave que la fornicación, es más grave que el robo, es más grave que cualquier otro pecado. Entonces, una persona que abandona sus rezos, abandona las oraciones y no las cumple, son 5 oraciones durante el día. Imagínense el peligro al que se está exponiendo al hacer 5 veces al día un pecado que ante Dios es más grave que cualquier otro. No hay un pecado más grave que ese después de la idolatría. Es la única adoración, el único acto de adoración en el que la persona no tiene excusa para no realizarlo. De resto, por ejemplo, si una persona está enferma, no debe ayunar en Ramadán. Si una persona no tiene dinero, no tiene que pagar el zakat. Si una persona no tiene los medios, no debe ir al Hajj. Pero con la oración no pasa eso, no hay una excusa para que la persona no haga la oración. Si no puede rezar de pie, reza sentado; si no puede rezar sentado, reza acostado; si no puede rezar acostado, no puede hacer ningún movimiento, entonces reza nada más moviendo los ojos. Y si ni siquiera puede mover los ojos, debe hacer la oración con el corazón. Mientras la persona esté consciente, mientras la persona tenga un grado de conciencia, así esté completamente paralizado, debe realizar su oración. No hay excusa válida ante Allah para no hacer la oración. El hecho de abandonarla expone a la persona a castigos en esta vida y en la próxima. Es uno de los pecados que se castiga en esta vida y se castiga en la próxima, y expone a la persona al castigo de Allah. No puede haber una persona que sea amada por Allah, no puede haber una persona que sea cercana a Allah que no rece. Incluso se menciona en el Corán, en la sura 74, la sura Al-Muddathir, el arropado, que Allah le pregunta que Allah menciona que van a haber personas en el infierno y van a reconocer unas a otras. Es decir, van a haber personas que van a estar siendo castigadas en el infierno porque no fueron creyentes. No eran musulmanes y van a estar allí. Pero esa gente, mientras esté en el infierno, va a ver a personas que eran musulmanas. Van a reconocerlos y le van a preguntar: وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ, ¿y qué los ha hecho estar en Sácar? Sácar es un valle del infierno, uno de los valles del infierno, que es tan caliente, que es tan severo su castigo, que el mismo infierno se queja de su calor ante Allah. O sea, el infierno le dice a su Señor: Señor, esta parte del infierno es muy caliente, que me quemo yo mismo. Entonces es uno de los peores lugares del infierno, y la gente que esté allí por sus pecados van a reconocer a los musulmanes y le van a preguntar: وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ, ¿qué los ha hecho estar en Sácar, en este lugar del infierno tan denigrante, tan doloroso? ¿Cuál va a ser la respuesta de ellos? Lam naku minal musallin, no éramos de los que rezábamos, no rezábamos. Esa va a ser la razón por la que van a estar allí. No van a decir que éramos malos, no van a decir que éramos ladrones, no van a decir que éramos fornicadores, no van a decir que eran asesinos. Van a decir: Lam naku minal musallin, no rezábamos, no hacíamos la oración, y eso es lo que los llevó a estar en ese lugar.
el hecho de la oración. También informó el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que la primera cosa por lo que va a ser juzgado el siervo en el día del juicio, la persona en el día del juicio, lo primero que Allah te va a preguntar cuando te toca rendir cuentas, cuando te llame a rendir cuentas, te va a llamar por tu nombre y te vas a rendir cuentas. Van a estar hablando ustedes dos sin que nadie más pueda ver su conversación. Pero por lo primero que te va a preguntar es por sus derechos. ¿Cuál es el derecho de Allah sobre ti? La oración. Te va a decir, ¿hiciste la oración o no hiciste la oración? ¿Las tienes completas o no las tienes completas? Si fallaste alguna oración obligatoria, Allah le va a preguntar a los ángeles, vean si mi siervo tiene alguna oración voluntaria para completar las obligatorias que no hizo. Si tus oraciones están bien, si tus oraciones están completas, Allah subhanahu wa ta'ala te va a aceptar las demás obras, te las va a aceptar. Pero si tus oraciones están incompletas, ya tus demás obras se van a perder. Así que si hay una persona que sea muy buena, si hay una persona que haga el bien, que sea caritativo, que ayune, pero no reza, sus demás obras las va a perder simplemente. No las va a mantener, no le van a servir de nada. Hay personas que creen erróneamente y dicen, yo tengo la fe débil, tengo la fe algo débil y ahorita estoy flojo en la oración, estoy flojo en el rezo, y creen que la falta del rezo es porque tienen la fe débil. Creen que la oración es lo primero que están perdiendo de la fe, pero no es así. La oración es lo último que se pierde, es lo último que se pierde de la fe. Es decir, cuando la persona ya abandona la oración es porque lo poquito que le quedaba de fe en su corazón, de imán en su corazón, ya salió, ya se fue, perdió la fe completamente. No, lo poco que tenía, ya que tengo un invitado aquí que no esperaba. Hola, un invitado que no esperaba. Salam alaikum. Ahora sí, chao. Ay, perdón. Solo malo cuando se las clases en casa. Bueno, seguimos. Disculpen la interrupción, pero no entiende de privacidad. Bueno, les decía que cuando una persona pierde la oración, pierde lo último que le quedaba de fe en su corazón. Es decir, una persona que ya no reza, no es que tiene la fe débil, es que ya no tiene fe, ya perdió lo que le quedaba de la religión. La religión se traduce en la oración. La oración es la conexión entre el siervo y su Señor. Cuando esa conexión se pierde, ya no hay nada que lo mantenga unido a la religión, ya no hay nada que lo mantenga dentro del Islam. Entonces, ¿por qué las personas dejan de rezar? ¿Cuáles son las razones por las que una persona deja de rezar? Y vamos a ver qué vale la pena. Uno, las personas dejan de rezar, la mayoría de los casos es por flojera, por pereza. Porque a la hora del fajr quieren dormir un ratico más, si están en el trabajo no quieren hacer el trabajo, no quieren interrumpir su trabajo, en la tarde se les pasa la hora, en la noche están cansados. La mayoría de las personas busca excusas o toma cualquier excusa para no hacer la oración. Eso es, digamos, exponerse al castigo de Allah en esta vida y en la otra por flojera. Y eso es equivalente, porque exactamente eso es literalmente vender el paraíso por flojera. O sea, vender el paraíso únicamente por dormir 5 minutos más. Ganarse el castigo del infierno
por dormir 5 minutos más. Vender el paraíso por unos minutos más en el trabajo o por no, simplemente no levantarse y hacer tu compromiso con Allah. Esa es la principal razón. Otra es descuido, otra es falta de fe, otra es el shaitán que te va envolviendo poco a poco para quitártela. El shaitán es muy hábil y lo primero que va a hacer para desviarte es hacerte perder la oración. Ya después que te hace perder la oración, lo único que tienes que hacer es esperar que te mueras, o sea, mantenerte así como estás y esperar que te mueras. Hay personas que dicen, yo no rezo porque yo hago muchos pecados, yo no soy un hipócrita. O sea, yo no voy a rezar por mis pecados, porque yo tengo muchos pecados y rezar sería muy hipócrita. O cuando ven a las personas rezando, ese está rezando, ese que tiene tantos pecados, ese que es mujeriego, ese que es ladrón, ese que toma alcohol, ese que sale en las noches no sé a dónde, hacer no sé qué, y buscan las razones para evitar el rezo. Esos son trampas de Shaitán. La persona, el verdadero creyente, es el que a pesar de que hace pecados, a pesar de que se porta mal, a pesar de que desobedece a Allah, le da la importancia a su compromiso con su Señor. Y aunque sea pecador, porque todos somos pecadores, no hay una persona que no tenga pecados, lo único que te diferencia a ti de una persona que haga otros pecados es el tipo de pecado, pero todos somos pecadores. El profeta, que la pasé con él, dijo, Kullu baniada hattaun wa khairul hattain at-tawwabin. Todos los hijos de Adán son pecadores y los mejores pecadores son los que se arrepienten. Entonces, todos hacemos pecados. Entonces, el shaitán te va a decir, no, tú tienes tantos pecados, ¿cómo vas a rezar así? O a las mujeres les dicen, no, tú ni siquiera usas el velo, ¿para qué vas a rezar? Tú te maquillas, ¿para qué vas a rezar? Son trampas del shaitán. El shaitán te está alejando de tu Señor, te está cortando tu lazo con tu Señor, y después de eso lo único que tienes que hacer es esperar que te mueras y ya, más nada. Eh, no importa si eres una persona pecadora y aún así debes rezar, no es una excusa para no rezar. El hipócrita no es el que reza aún teniendo pecados, el hipócrita es el que reza cuando cree que no tiene pecados. Y recuerden algo, pecados e hipocresía no son sinónimos. No es porque una persona sea pecadora significa que sea hipócrita, así como la rectitud no es igual a fe. No es porque una persona tenga mucha fe significa que es creyente. Hay personas que no tienen pecados, pero no tienen ni un gramo de fe en su corazón. Y hay personas que lo único que hacen en su vida son pecados, pero aún así cumplen su compromiso con Dios, hacen sus oraciones y, aunque toda su vida sea de pecados, tienen algo de fe en su corazón. Y esa persona, aunque sea castigada en el infierno por sus pecados, si es que Allah lo decide así, o si es que Allah es misericordioso y lo perdona, pero esa persona, su destino final es el paraíso. Pero la persona que abandona la oración, así no tenga un pecado en su vida, ese hecho de abandonar la oración es más grave para él que los demás pecados. La oración también es el recuerdo de Allah, y Allah menciona qué va a pasar con aquellas personas que se alejan de su recuerdo. Allah dice en el Corán, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Y quien se aparte de mi recuerdo va a tener una vida miserable, va a ser miserable en esta vida, no va a conocer la felicidad. Nunca, nunca va a conocer la felicidad, aunque tenga dinero, aunque tenga salud, aunque tenga familia, va a ser una persona siempre infeliz y siempre miserable. Y luego dice, وَمَنْ أَرَادَ الذِّكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Y en el día del juicio lo vamos a resucitar ciego. Y él le va a decir a Allah, Señor, ¿por qué me resucitaste ciego si yo antes podía ver? Y Allah le va a responder, así como cuando estabas en esta vida, tú olvidaste mis signos, hoy tú serás olvidado. Entonces imagínense el terror, el miedo que provoca el día del juicio, el, con todas sus dificultades, con todas sus cosas fuertes que van a haber en el día del juicio, pero imagínense estar durante ese día con todas esas cosas, pero aparte de eso, ciego. ¿Por qué? Porque en esta vida te olvidaste de tu Señor, en esta vida te entregaste a los placeres, vendiste el paraíso, ¿por qué? Por
unos minutos más de descanso, unos minutos más de sueño, por quedarte sentado viendo televisión, por quedarte sentado en el teléfono, por no poner pausa a la televisión o no pararte a poner pausa a la televisión, por estar unos momentos más en la calle, por todas esas cosas tan vagas vendiste el paraíso. Me refiero a los que abandonan la oración. Una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó cerca de la tumba de un hombre y pregunta: ¿quién está enterrado aquí? Y le dijeron: fulano de tal, le dijeron el nombre, y él dijo: juro por Allah que para él es más amado tener la oportunidad de hacer una oración corta, dos rakat cortos, a toda esta vida para ustedes, de lo que ustedes pueden amar toda esta vida. Es decir, que hay en esta vida hay riqueza, hay placeres, hay lujos, todas esas cosas reunidas, ese hombre no las preferiría a tener la oportunidad de hacer dos rezos para Allah sencillos. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a valer ante su Señor. Tú te puedes presentar ante Allah con oraciones, con obras buenas, pero no te vas a presentar ante Allah con lujos, con dinero y cosas así. Recuerda que todas esas cosas se quedan en este mundo. Entonces, pregúntate a ti mismo: ¿qué es lo que quiero para mí? Todos van a decir: yo quiero el paraíso, el Jannah, quiero ir al Jannah, pero ¿realmente te estás dirigiendo al paraíso? A la hora de dormir hay personas que son muy fuertes, que pueden levantar hasta pesas, que pueden levantan pesas, hacen mucho ejercicio, que son sanas, pero no son tan fuertes como para levantar la sábana a la hora del Fajr y pararse a rezar. Hay personas que son decididas, que son perseverantes y estudian y logran muchos éxitos durante su vida, empresariales o comerciales, o son exitosos comercialmente o económicamente, pero a la hora de rezar no le dan importancia. Entonces son personas que están fracasando, o son personas que vendieron la otra vida por esta. No puede haber un creyente sin rezos, sencillamente es así. No sé, como que alguien te diga: yo soy creyente no practicante. Eso no existe. No existe algo que se llame creyente no practicante. Es como un ejemplo que siempre pongo: es como que una persona te diga: vamos a hacer negocios, yo soy honesto no practicante. Eso no existe. Tú no harías negocios con alguien que te diga: yo soy honesto no practicante. No te casarías con alguien que te diga: yo soy fiel no practicante, porque sabes que te está mintiendo, sabes que no es honesto y que no es fiel. La persona que dice: yo soy creyente no practicante, no existe. O sea, simplemente o eres creyente o no eres creyente. Entonces, denle la importancia que tiene la oración. Aparte, recuerden que la oración es para ustedes, no es para Allah. Allah no necesita nuestra oración, la necesitamos nosotros. ¿Qué pasa si no rezamos? Allah se va a debilitar, se va a hacer menos poderoso, no. Su reino no va a disminuir en nada si tú dejas de rezar, y no va a aumentar en nada si tú rezas. La oración es para ti mismo. ¿Para qué es la oración? Para ser felices. Comparen, pregúntense ustedes mismos, vean una persona que sea una persona que rece constantemente, asiduamente, vean si tiene algún problema de tristeza, vean si tiene algún problema de preocupaciones, vean si sufre de estrés. Nada de eso. Se le puede estar cayendo el mundo encima, pero está tranquilo porque sabe que está en buena relación con su Señor, sabe que esta vida es temporal, sabe que esta vida no es para nada. Pero la persona que no reza, si tiene dinero, está preocupado en cómo invertirlo, en cómo hacerlo crecer, o está preocupado de que no se lo roben, de que no lo pierda. Si tiene salud, simplemente la descuida. Si tiene familia, no la disfruta. La persona que no reza es una persona que vive infeliz. Allah dice en el Corán: "Wasta'inu bis-sabri was-salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in". Allah dice en el Corán: y aférrense a la paciencia y a la oración. La paciencia y la oración. Y en verdad que la oración es una gran carga, excepto para los temerosos, aquellos que saben que se van a encontrar con su Señor y que van a volver ante Él. ¿Y qué hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando estaba triste? Rezaba. Él le decía a Bilal, el que hacía el adán: Bilal, arihna bin nida, alégranos
con la oración, con el llamado a la oración, y el rezo era lo que tranquilizaba su corazón. Estaba preocupado, rezaba. Estaba triste, rezaba. Estaba contento, era agradecido y rezaba ante su Señor. Entonces la oración no es para sino es para ti mismo, por tu propio bienestar. Y al final, toda obra que hagas va a estar o a tu favor o en tu contra. Recuerda que tenemos ángeles escribiendo todas las cosas que hacemos. Allah le pregunta a esos ángeles, cambian de turno a la hora del Fajr y a la hora del Asr. Allah le pregunta a los ángeles cuando hacen el cambio de turnos, ¿cómo dejaste a mi siervo? Y si la persona se levanta a rezar, dice, Señor, lo encontré rezando y lo dejé rezando. Si la persona no se levanta, el ángel le dice, Señor, no se levantó a su compromiso contigo. Imagínense cuando una persona nos deja plantados, cuando una persona nos embarca, como decimos en Venezuela, nos molesta. No, de verdad que es algo que nos enoja, nos molesta. Y si es algo que esperábamos con ansias, nos entristece. Imagínense el amor que Allah te tiene a ti, porque si hay alguien que te ama es Allah, que te da todo, que te da la salud, que te da la vida, que te da tu familia, todo lo que tienes es porque Allah te lo concedió. Tienes un compromiso con Él y fallas a ese compromiso. ¿Cómo se va a sentir tu Señor contigo? Tanto que Él te da y tan poco que te pide. Vean que esta es la única religión en la que no hay que hacer sacrificios, en la que no hay que confesarse ante nadie. Incluso la oración es para que te limpies tus pecados. Los pecados que haces de tal hora a tal hora, entre oración y oración, se perdonan entre las oraciones. Te acercas, la recompensa es más grande. Lo que Allah te da es mucho y lo que te pide es muy poco. Y no solamente las cosas que vemos, también las que no vemos. Imagínense, ustedes están rezando, ustedes están durmiendo y mientras están durmiendo, todo su cuerpo sigue funcionando. El corazón sigue bombeando sangre, los riñones siguen limpiando la sangre, el cerebro sigue dándole órdenes al cuerpo, el hígado funciona, el aparato respiratorio funciona, el aparato digestivo funciona. Imagínense que ustedes se duerman y que el corazón simplemente diga yo también voy a dormir, voy a descansar. Se muere, simplemente se muere. Entonces, mira que Allah te hace descansar mientras que hace que todo tu cuerpo siga funcionando. Entonces, son bendiciones tras bendiciones que Él te da a cambio de muy poco de lo que te pide. 5 oraciones diarias que no duran más que unos minutos. ¿Cuánto pueden durar 5 o 10 minutos? Aparte, es la forma de encontrarse con tu Señor. Hay un dicho del profeta para ir finalizando, inshallah, que indica que Allah desciende todas las noches al cielo más bajo de la tierra y hace 3 preguntas. Él desciende en el último tercio de la noche, como unas 2 horas y media antes del Fajr. Y hace 3 preguntas. Dice, ¿quién me pide para concederle? ¿Quién se arrepiente para perdonarlo? ¿Y quién me suplica para escucharlo? ¿Quién me pide para concederle? ¿Quién quiere pedirme algo para yo dárselo? ¿Quién se arrepiente para yo perdonarlo? ¿Y quién me suplica para concederle? Eh, Todas las noches hace esas 3 preguntas. Él está allí. Él no olvida su compromiso contigo. Él no olvida la misericordia que Él va a tener contigo. Él te dice, todas las noches voy a estar allí. ¿Quién quiere ser escuchado? ¿Quién necesita algo? ¿Y quién quiere ser perdonado? Si los sabios dicen, si una persona tiene un problema, tiene una necesidad y no se para a rezar a esa hora, es como si le dijeran gracias, pero no te necesito, yo puedo solo, no me hace falta. Entonces, qué vergüenza debe ser eso, que una persona que Allah te vea por encima de los 7 cielos y te vea haciendo todo lo que haces por esta vida, pero no te vea trabajando por la próxima, no te vea cumpliendo su compromiso, el compromiso que tomaste con Él. Allah quiere darte lo mejor, quiere darte el paraíso. Allah quiere que tú consigas el paraíso, quiere darte lo más alto del paraíso y te indica las formas. Hizo la oración fácil, hizo la oración sencilla para nosotros, para que la podamos hacer de una manera fácil. No es una oración pesada, no es una oración como en otras religiones que hay que repetir cosas así como loros sin entender lo que se dice. No, hizo la oración fácil. Durante la oración tienes movimientos, hay una postración que es cuando estás más cerca de tu Señor. O sea, facilitó todos los caminos para llegar al paraíso.
Por eso es que el profeta dijo, todos van al paraíso, excepto quien se niegue a hacerlo. Le preguntaron, ¿quién se va a negar? Dijo, el que se niegue a cumplir las órdenes de Allah. Bueno, no sé, con esto voy a finalizar. Yo creo que el tema ya quedó bastante claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Mientras veo si tienen preguntas, yo hago una pregunta. ¿Qué hace una persona que ha dejado de rezar durante mucho tiempo y quiere volver a hacerlo? Arrepentirse. Arrepentirse sinceramente, volverse a su Señor y listo. No hay un pecado que sea más grande que la misericordia de Allah. Y Él quiere que tú regreses a Él. Él te abre las puertas para que tú vuelvas a Él. No hay condiciones difíciles, no hay confesiones que tienes que ir a tal parte, no. Simplemente si fuiste una persona que abandonó la oración, arrepiéntete ante Allah sinceramente, que nadie sepa y sigue como si nada. Después que lo hagas, cuando te arrepientas sinceramente ante Allah, vas a ser más amado por Él de lo que eras cuando rezabas. Porque Allah ama más a una persona que hace un pecado y se arrepiente a una que no hace un pecado. Entonces no sé si hay alguna duda, pregunta. Bueno, pues yo creo que no. Igual tía, de María es mi tía, como mi mamá también está en la clase, la vi. El próximo miércoles, inshallah, vamos a seguir con estas series. Vamos a ver qué pasa con la persona y el Corán. ¿Qué pasa cuando una persona se aleja del Corán? ¿Cuáles son los efectos negativos de abandonar la lectura del Corán durante, bueno, en la vida de la persona? Mientras veo, se me olvidó una historia que le iba a contar, yo creo que no hay pregunta, pero bueno, una vez un sabio dijo una clase muy bonita, que él decía, ¿qué pediría una persona si se le presenta un ángel y le dice, pídeme un deseo que te lo voy a conceder? ¿Qué pedirían las personas? ¿Qué pedirían ustedes si un ángel se les aparece y les dice, pide un deseo que se te va a conceder? No vale decir el paraíso porque para el paraíso ya sabemos cómo ir. La persona que está enferma va a pedir salud, la persona que sea muy pobre va a pedir riqueza, la persona que esté sola va a pedir estar cerca de su familia, otros van a pedir la paz mundial, otros van a pedir muchas cosas, hay muchas respuestas para esa pregunta. Pero luego digo, imagínense qué respondería una persona en el cementerio, una persona que está muerta, si se le preguntara, ¿qué te gustaría? Pide un deseo. Una persona que esté muerta va a pedir, ay, quisiera riqueza. No. ¿Va a pedir salud? No. ¿Va a pedir estar con su familia? No. La única respuesta que va a decir esa persona es, quisiera volver a la vida para hacer una oración más, para tener la oportunidad de hacer un rezo más por Allah. O sea, para poner mi cara en el piso ante Allah una única vez, o al menos una vez si es que la persona nunca rezó. Lamentablemente eso no va a pasar, ellos ya no tienen oportunidades, ellos ya se les cumplió su plazo de vida, así como el de nosotros está cumpliendo. En el momento en que nosotros terminemos, se nos termine la vida, vamos a pasar a ser parte de ese grupo, donde ya no hay obras que hacer, donde ya solamente te quedas con lo que hiciste en esta vida, o peor, con lo que dejaste de hacer. Entonces, piensen en eso, reflexionen en eso y fíjense en las personas que ya murieron, cuánto darían ellos por hacer un solo rezo, uno solo, de los que nosotros podemos hacer en cualquier momento. Y por último, también una clase que de un profesor muy bonita, que esta sí es la última de verdad, decía que quieren sentir la dulzura de la fe, quieren sentir la dulzura de la oración, párense a rezar en la madrugada, cuando todos estén durmiendo, cuando no haya nadie que los moleste, donde no haya ninguna distracción, y hagan el vudú con calma, pónganse su ropa de rezar, las mujeres o los hombres, cúbranse como se debe, y imagínense que detrás de ustedes está el ángel de la muerte y les dice, haz esta oración porque después te voy a quitar el alma. Esta es tu última oración. ¿Cómo harían la oración? Con calma, con paz, con temor a Dios. Bueno, imagínenselo, practíquenlo y háganlo siempre que puedan.
y van a sentir la dulzura de la oración, inshallah. Bueno, alhamdulillah, no hay preguntas, espero que todo haya quedado claro. Espero que no haya sido porque no entendieron nada, no creo, ojalá que no, inshallah. Cualquier error es de mi parte únicamente, cualquier acierto viene únicamente de Allah y se le agradece únicamente a Él. Inshallah que Allah nos haga de los que establezcan su oración, de los que hagan el rezo, de los que no la abandonen y como Él nos dice en el Corán, y que nos haga morir siendo musulmanes. Eso es lo más importante, morir en el camino. Inshallah que Allah les bendiga, que les perdone todos sus pecados y que los mantenga siempre guiados. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.